¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no te deja avanzar, que sabotea tu camino sin que puedas explicarlo con claridad? No es una persona, no es el destino, y tampoco es el azar, es algo más profundo, más silencioso, más peligroso. Son fuerzas invisibles que habitan en lo más íntimo del alma y que muchas veces, sin saberlo, gobiernan tu vida. Hay una batalla que todos libramos, aunque pocos se atreven a mirarla de frente. No se libra en el exterior, ni en un campo de guerra, sino en el espacio más sagrado que existe, tu interior. Es la batalla entre tu verdadera esencia y sus enemigos. Pero no son enemigos cualquiera. No vienen con espadas, ni con gritos, ni con violencia aparente. Se disfrazan de pensamientos, de emociones, de decisiones aparentemente normales. Se visten de lógica, de prudencia, de deseo, de orgullo. Y poco a poco, si no los reconoces, toman el control de tu historia. Hoy vas a conocer a esos 4 enemigos, 4 formas sutiles, pero devastadoras, de perderte de ti mismo. Y lo harás a través de una historia, porque el alma no aprende solo con palabras. El alma recuerda cuando se ve reflejada. Imagínate esto, un hombre solo, de pie frente a un abismo. A su espalda, todo lo que conoce. Frente a él, el vacío. No hay puentes, no hay certezas, solo el llamado a cruzar y el miedo de no lograrlo. Ese hombre podría ser tú, o podrías haberlo sido muchas veces en tu vida. Y ese primer enemigo del alma, el más antiguo, el más insistente, es el miedo. El miedo no siempre se presenta como un monstruo. A veces se esconde detrás de la razón, de la necesidad de control, de la necesidad de saberlo todo antes de dar un paso. Otras veces aparece como ansiedad, como duda, como inseguridad, pero en el fondo siempre hace lo mismo, te detiene. ¿Y sabes lo peor? Que a veces lo escuchas tanto, que crees que eres tú. Recuerdo una historia que me marcó profundamente, la de Clara, una mujer que desde niña soñaba con ser artista, pintaba con el alma, creaba mundos enteros con sus manos, pero cada vez que pensaba en mostrar su arte, una voz dentro de ella la frenaba. No eres suficiente, le decía. ¿Y si se burlan? ¿Y si fracasas? ¿Y si no eres tan buena como crees? Pasaron los años. Clara estudió algo más seguro, consiguió un empleo estable, pero cada noche, antes de dormir, sentía el mismo vacío, esa sensación de no estar viviendo su vida, sino una que el miedo había elegido por ella. Un día, en una conversación íntima, le pregunté, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? Ella cerró los ojos y lloró, no por lo que tenía, sino por todo lo que no se había atrevido a vivir. El miedo te hace eso, te roba sin violencia, te arrebata posibilidades sin tocarte. Y lo peor de todo es que lo hace desde adentro. Pero el miedo también tiene un mensaje. No está ahí solo para frenarte, está ahí para señalarte dónde está tu mayor crecimiento, dónde está tu alma queriendo expandirse. Donde hay miedo, hay un umbral, una puerta esperando ser cruzada. No se trata de eliminar el miedo, se trata de dejar de obedecerlo ciegamente. Y aquí viene una verdad profunda. Lo que más miedo te da suele ser lo que más necesitas hacer. Pero para ver esto, necesitas valentía. No la valentía de los héroes que enfrentan dragones afuera, sino la de los sabios que se atreven a entrar en su propia oscuridad y a iluminarla desde adentro. Porque solo quien se atreve a mirar su miedo a los ojos puede descubrir la libertad que hay detrás de él. El primer enemigo del alma es astuto, tiene muchas máscaras. Puede parecer amor,
Puede parecer lógica, puede parecer protección, pero si lo dejas gobernar tu vida, vivirás siempre en una cárcel sin barrotes, con la llave en tu propio bolsillo. Ahora, respira, piensa en todo lo que has dejado de hacer por miedo, en los caminos que no tomaste, en las palabras que no dijiste, en los riesgos que no te atreviste. ¿Y si todavía estás a tiempo? Porque el miedo solo tiene poder mientras tú creas que lo tiene. Hoy estamos comenzando un viaje que va a mostrarte los rincones más ocultos de tu alma, pero también la luz que siempre estuvo esperando ser liberada. El miedo es solo el primero. En la próxima parte, conocerás al enemigo que se disfraza de amor, de necesidad, de seguridad. Es dulce, es sutil, y cuando lo dejas entrar, te hace creer que no puedes vivir sin aquello que más te limita. Ese enemigo es el apego. Prepárate, porque esto recién comienza. El miedo te paraliza, pero el apego te encadena. El apego es diferente. No te asusta, no te grita, no te empuja. Al contrario, te acaricia, te convence, te susurra que lo necesitas. Se presenta como algo noble, incluso amoroso, pero en el fondo es una de las formas más sutiles de esclavitud. El apego nace cuando confundes lo externo con lo esencial, cuando crees que para estar bien necesitas esa persona, ese reconocimiento, ese objeto, ese recuerdo, ese futuro. Y lo peor es que, al principio, parece inofensivo. Te enamoras, te apegas a una idea, a una historia, a una emoción, y sin darte cuenta, comienzas a construir tu identidad alrededor de eso, hasta que un día eso cambia o desaparece y sientes que tú también desapareces con ello. Conozco la historia de Martín, un hombre que lo tenía todo, una familia hermosa, un buen trabajo, una vida aparentemente plena, pero un día su esposa lo dejó, sin señales previas, sin explicaciones, solo se fue, y en ese instante todo su mundo se vino abajo. No era solo el dolor de la pérdida, era algo más profundo. Era como si ya no supiera quién era, porque había construido su identidad entera alrededor de esa relación. Había puesto su felicidad, su sentido, su equilibrio en una sola persona. Y cuando esa persona se fue, su alma se quebró. Durante meses cayó en un pozo de angustia, no porque no pudiera vivir sin ella, sino porque no sabía cómo vivir consigo mismo. Eso es lo que hace el apego. Te hace olvidar que la verdadera fuente de paz, amor y propósito está en ti, no fuera de ti. El apego tiene muchas formas. A veces es una relación, a veces es un recuerdo, a veces es una imagen de quien deberías ser. Te atrapa en el pasado o en un futuro idealizado y te roba la posibilidad de habitar el único lugar donde puedes ser libre, el presente. Y aquí viene una verdad que duele. El apego no es amor. Donde hay apego, hay miedo disfrazado de amor, miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente sin eso que te sostiene. El amor verdadero libera, el apego aprisiona. Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación de necesitar que algo o alguien esté en tu vida para sentirte completo. Tal vez te has aferrado a un recuerdo, a una imagen de éxito, a una persona que ya no vibra contigo, a una identidad que ya no te representa. Y mientras más te aferras, más te alejas de ti. El alma, por naturaleza, es libre, pero el apego la encierra en jaulas de cristal, bonitas, pero frágiles. Y cuando esas jaulas se rompen, sentimos que el mundo se desmorona. Pero lo que en realidad se rompe no es el alma, es la ilusión. Una vez,
un maestro espiritual me dijo, todo lo que puedes perder no eres tú. Y esa frase se me quedó grabada, porque cuando sueltas, no estás perdiendo, estás recordando, estás regresando a ti. Soltar no significa abandonar, no significa no sentir, no significa no amar, significa no depender, significa amar con libertad, estar con alguien sin necesitarlo, tener sin poseer, vivir sin aferrarte. Y eso es una de las formas más puras de espiritualidad. Pero nadie suelta desde la mente, se suelta desde el alma, desde ese lugar donde comprendes que todo lo que viene, viene a enseñarte. Y todo lo que se va porque ya cumplió su función. Soltar es confiar, es entender que lo que es para ti no necesita ser forzado, y lo que se va no estaba destinado a quedarse. Cuando empiezas a soltar, algo maravilloso sucede. Sientes miedo, sí. Sientes vacío, sí. Pero luego, sientes paz. Una paz que no depende de nada ni de nadie. Esa paz es el eco del alma recordando quién es. Y esa paz solo llega cuando dejas de vivir atado a lo que no eres. Así como el miedo es una prisión invisible, el apego es una cadena suave, pero resistente. Una cadena que se disfraza de amor, de seguridad, de certeza, pero que te aleja de tu esencia. Y tú no viniste a esta vida a depender, viniste a despertar. En este momento, quizás ya estás empezando a reconocer tus apegos, a ver dónde has entregado tu poder, tu identidad, tu alegría. Y si duele, está bien, es parte del proceso, porque lo que duele al principio, libera al final. Ahora que hemos mirado al miedo y al apego, es hora de dar un paso más, de enfrentarnos a un enemigo más silencioso, pero igual de peligroso. Uno que se esconde en la necesidad de tener siempre la razón, en el deseo de ser más, en la comparación constante, en la idea de que tú vales por lo que logras, no por lo que eres. Prepárate, hablaremos del tercer enemigo del alma, el orgullo, que no se manifiesta en gritos, sino en silencio, y a veces se disfraza de fuerza, cuando en realidad es miedo disfrazado de superioridad. A simple vista, el orgullo parece una virtud. Se disfraza de seguridad, de dignidad, de fuerza. Nos hace sentir invencibles, autosuficientes, intocables. Pero cuando lo miras de cerca, muy cerca, descubres otra cosa. Descubres que, en realidad, es una armadura. El orgullo no nace de la plenitud, nace del miedo a ser vulnerable, a ser herido, a ser visto en lo más humano, en lo más frágil, en lo más real. Y como nos da miedo ser heridos, construimos muros, levantamos barreras, adoptamos actitudes, nos convencemos de que no necesitamos a nadie, que estamos bien solos, que nadie puede enseñarnos nada, pero en el fondo, solo queremos ser vistos, ser aceptados, ser amados. El orgullo no es más que una coraza que protege una herida. Conozco la historia de Elena, una mujer brillante, fuerte, admirable. Siempre tenía una respuesta para todo. Siempre parecía tener el control. Nunca pedía ayuda. Nunca mostraba debilidad. Hasta que un día, la vida le mostró algo que no podía controlar. Su madre enfermó y por primera vez, Elena se sintió pequeña, asustada, perdida. Pero en lugar de pedir apoyo, se encerró, se aisló, mantuvo la fachada. Y mientras todos creían que estaba bien, ella se rompía por dentro. Un día, en una conversación profunda, dijo algo que nunca olvidaré. No sé cómo pedir ayuda sin sentirme débil. Esa frase es la voz del orgullo. Nos hace creer que ser fuertes
es no necesitar a nadie, que mostrarnos vulnerables es fallar, que equivocarnos es imperdonable. Y así vivimos atrapados, no en una cárcel visible, sino en un personaje. El orgullo te aleja de los demás, pero lo más doloroso es que te aleja de ti mismo, porque cuando no puedes admitir tus errores, no puedes crecer. Cuando no puedes reconocer que algo te duele, no puedes sanarlo. Cuando no puedes decir, me equivoqué, no sé, necesito ayuda, te desconectas de tu esencia. Y el alma, para florecer, necesita verdad, humildad, corazón abierto. El orgullo también se esconde en la comparación, en esa vocecita que te dice que tienes que ser mejor que otros para valer, que si no logras más, si no tienes más, si no te admiran más, entonces no eres suficiente. Pero esa voz no es tuya, es una construcción social, es el ruido del ego disfrazado de identidad. El alma no compite, el alma no necesita sobresalir, el alma solo quiere ser. Y aquí viene una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces, el orgullo no te hace fuerte, te mantiene herido. Es como una venda sobre una herida que nunca quieres mirar, porque si la ves, si la tocas, si la limpias, vas a sentir, y eso da miedo, pero también es la única forma de sanar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando te permites ser vulnerable, no te debilitas, te haces real, humano, cercano, sabio. La verdadera fortaleza no está en el que siempre puede con todo, está en el que se permite caer y se levanta con humildad, está en el que puede decir, no sé, pero quiero aprender, fallé, pero quiero reparar, duele, pero voy a atravesarlo. Eso no es debilidad, eso es despertar. El orgullo es uno de los enemigos más difíciles de vencer, porque no siempre lo reconocemos como enemigo. Nos hace sentir poderosos, cuando en realidad nos desconecta. Y el alma, para expandirse, necesita conexión con los demás, con la verdad, con lo que realmente somos. En este momento, tal vez estás recordando momentos en los que actuaste desde el orgullo, palabras no dichas, perdonos no otorgados, ayuda no pedida, o quizás te das cuenta de que llevas años sosteniendo un personaje que ya no eres. Está bien, todos hemos estado ahí, todos hemos usado esa armadura alguna vez, pero la buena noticia es que puedes soltarla, puedes elegir vivir desde otro lugar, desde la honestidad, desde la apertura, desde la humildad de quien sabe que no lo sabe todo, pero que está dispuesto a aprender. Cuando lo haces, algo dentro de ti se aligera, se suaviza, se sana. Ya hemos atravesado el miedo, el apego y el orgullo, cada uno con sus trampas, sus susurros, sus formas de alejarte de tu alma, pero aún queda uno, el último, el más seductor, el deseo, ese que te promete plenitud, pero te deja vacío, que te hace correr sin descanso, pero nunca te permite llegar, que te dice que necesitas más, siempre más, aunque ya lo tengas todo. En los siguientes minutos vamos a entrar en el terreno más profundo de todos, porque el deseo no solo te aleja de la paz, a veces te aleja de ti, y cuando entiendas cómo funciona, vas a empezar a liberarte de una rueda que gira sin fin. El deseo no es malo, esa es la primera mentira que debemos desmontar. El deseo ha sido la chispa detrás de descubrimientos, movimientos, avances. Desear es humano, desear es natural, pero hay una línea invisible,
peligrosa, en la que el deseo deja de inspirarte y empieza a consumirte. Ese es el momento en que deja de ser un impulso del alma y se convierte en una trampa del ego. El deseo comienza como una pequeña inquietud, un ¿y si tuviera esto? ¿Y si lograra aquello? Pero si no lo ves con conciencia, esa semilla se convierte en ansiedad, en necesidad, en una carrera sin meta, donde siempre falta algo. Porque el deseo sin conciencia es una rueda que gira sin parar. Cuando consigues lo que deseas, el alivio dura poco. Pronto aparece otro deseo, y luego otro, y otro, hasta que vives en función de lo que viene y olvidas lo que ya tienes. Recuerdo una historia que ilustra esto con una claridad brutal. Era un joven llamado Gabriel. Desde pequeño soñaba con ser exitoso, no por vanidad, sino porque creía que, al lograrlo, su padre, que siempre lo había menospreciado, finalmente se sentiría orgulloso de él. Gabriel estudió, trabajó, creció y con apenas 30 años ya tenía un negocio propio, una casa hermosa, una pareja que lo admiraba, todo lo que siempre había querido. Pero en lo profundo no se sentía lleno, y entonces apareció otro deseo: expandir el negocio, ganar más, viajar más, ser más, porque cada meta alcanzada no traía paz, traía otro vacío. Un día, tras una jornada agotadora, se miró al espejo y dijo algo que le dolió en el alma: no sé quién soy sin todo esto. Eso es lo que hace el deseo cuando no está guiado por el alma. Te hace creer que tú eres lo que logras, que tu valor está en tus resultados, que tu felicidad depende de alcanzar la próxima meta. Y así, te roba el presente, te roba el gozo, te roba la conexión con lo sagrado de lo simple. El deseo, en su forma más desequilibrada, es hambre sin fondo. No importa cuánto comas, siempre tienes más apetito, porque no es el cuerpo el que tiene hambre, es el ego, y el ego nunca se sacia. Hay una enseñanza ancestral que dice: la libertad no está en tener lo que deseas, sino en desear lo que ya tienes. Pero eso requiere presencia, gratitud y silencio interior, porque solo en el silencio puedes escuchar lo que tu alma verdaderamente anhela, no lo que te enseñaron a querer, no lo que otros esperan de ti, sino lo que de verdad te conecta, te eleva, te enciende por dentro. El deseo también puede tomar formas más sutiles. No siempre es codicia. A veces es una necesidad de reconocimiento, de ser aprobado, de gustar, de ser visto. Y eso también te aleja de ti, porque mientras vivas en función del deseo de ser aceptado, nunca te sentirás suficiente. El alma no necesita aplausos, no necesita trofeos, no necesita validación externa, solo necesita verdad. Y cuando empiezas a soltar esos deseos impuestos, cuando dejas de perseguir lo que no te pertenece, cuando dejas de correr detrás de lo que nunca te hará libre, sucede algo extraordinario. Vuelves a ti. Sientes paz sin motivo, gozo sin objeto, presencia sin esfuerzo. Y eso es libertad. Pero no te confundas. No se trata de renunciar a todo. Se trata de soltar el apego a los resultados, de actuar desde el amor, no desde la carencia, de vivir con intención, no con urgencia. Cuando tus deseos están alineados con tu alma, se vuelven sagrados. No te esclavizan, te inspiran. El cuarto enemigo del alma, el deseo, no siempre se ve como un enemigo. A veces se viste de motivación, a veces se disfraza de pasión, pero cuando lo miras con atención, cuando lo observas con conciencia,
te das cuenta si te está guiando o arrastrando. Y si te está arrastrando, tienes el poder de detenerte, de respirar, de volver a ti, de recordar que no necesitas más para ser más, que no necesitas tener para merecer, que no necesitas lograr para existir. Lo que ya eres, en tu esencia, es suficiente. Hoy hemos recorrido los 4 enemigos del alma: miedo, apego, orgullo, deseo, cada uno con su voz, con su forma de seducirte, de frenarte, de distraerte, pero también cada uno con su oportunidad, porque cuando los reconoces, cuando los atraviesas, cuando los comprendes, algo dentro de ti despierta. El alma no viene a esta vida a ser perfecta, viene a recordar, a sanar, a elegir con conciencia. Y ese recuerdo, esa sanación, esa elección, comienza cuando decides mirar hacia adentro. Ahora que los 4 enemigos han sido revelados, vamos a dar un paso más. Vamos a comprender cómo se manifiestan en tu vida diaria, cómo afectan tus relaciones, tus decisiones, tu propósito, porque conocerlos es solo el primer paso. Lo verdaderamente transformador es aprender a vivir más allá de ellos. Ahora empezaremos a integrar, a conectar los puntos, a ver con claridad cómo se entrelazan estos enemigos y cómo puedes empezar a liberarte desde ahora. Ahora que conoces sus nombres, sus formas, sus voces, quiero que los observes no como conceptos abstractos, sino como presencias que han estado contigo, caminando a tu lado, influyendo cada paso sin que lo supieras. Miedo, apego, orgullo, deseo, no son ajenos, no están fuera de ti, han estado en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu historia. Y ahora que los ves, no puedes desverlos. El primer paso hacia la libertad siempre es la conciencia, pero no basta con verlos. Hay que entender cómo se manifiestan en lo cotidiano, en lo sutil, porque no se presentan con etiquetas. No dicen, hola, soy el orgullo o soy el apego. Nombres se filtran, se camuflan, y por eso son tan peligrosos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy así, sin darte cuenta de que era el miedo hablando por ti? ¿Cuántas veces has permanecido en lugares, relaciones o hábitos solo porque te daba pavor soltar, aunque te dolieran? ¿Cuántas discusiones nacieron porque necesitabas tener la razón, más que tener paz? ¿Cuántas metas has perseguido que, en el fondo, ni siquiera eran tuyas, pero creías que al conseguirlas ibas a sentirte completo? Todos hemos vivido dominados por estos enemigos, y por eso hoy no se trata de juzgarte, ni de sentir culpa. Se trata de abrir los ojos, de observarte con honestidad y de empezar a vivir con más conciencia. Una mujer llamada Teresa me compartió una vez su historia. Me dijo, durante años me sentí una víctima. Decía que no podía cambiar mi vida porque todo era difícil, porque tenía miedo, porque nadie me entendía, hasta que un día me escuché hablar y me di cuenta de que quien me tenía atrapada era yo. Fue como si de pronto se apagara una voz en su mente y se encendiera una luz en su alma. Y ahí empezó el verdadero cambio, porque cuando reconoces que los enemigos del alma no están afuera, sino dentro de ti, algo dentro se libera. Ya no necesitas pelear contra el mundo, solo necesitas reconciliarte contigo. Ahora, quiero que pienses en tu vida actual, sin máscaras, sin filtros. ¿Dónde estás actuando desde el miedo?
¿Dónde estás aferrado por apego? ¿Dónde estás reaccionando por orgullo? ¿Dónde estás corriendo detrás de deseos que no te nutren? La respuesta a esas preguntas no va a venir de la mente, va a venir del cuerpo, del corazón, de esa parte tuya que sabe la verdad, aunque a veces la calles, porque el alma siempre sabe, y cuando le das espacio para hablar, cuando te detienes, respiras y escuchas, empiezas a ver con claridad lo que antes estaba borroso. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus decisiones no nacen de la libertad, sino del condicionamiento. Y entonces llega la gran pregunta: ¿cómo empiezo a liberarme? Esa respuesta no es instantánea, no hay una fórmula mágica, pero hay un camino, y empieza por algo muy sencillo: no obedecer automáticamente esas voces internas. Cuando el miedo hable, obsérvalo, pero no le entregues el volante. Cuando el apego duela, escúchalo, pero no lo alimentes. Cuando el orgullo se levante, abrázalo, pero no lo pongas al frente. Cuando el deseo grite, siéntelo, pero no lo confundas con necesidad. Cada uno de estos enemigos tiene una energía, y esa energía puede transformarse. El miedo, cuando lo atraviesas, se convierte en coraje. El apego, cuando lo sueltas, se convierte en libertad. El orgullo, cuando lo miras con humildad, se convierte en dignidad. El deseo, cuando lo limpias de carencias, se convierte en propósito. Y ahí está el verdadero poder, en no eliminar lo que sientes, sino en transmutarlo, en convertir la sombra en luz, la herida en sabiduría, el dolor en evolución. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco tiene que ser imposible, porque no estás solo, porque millones de personas, como tú, están despertando, están abriéndose a la posibilidad de vivir con más conciencia, con más alma, con más verdad. Y ese despertar no es un evento, es un camino que empieza aquí, en este instante, con este silencio, con esta toma de conciencia. Ahora que sabes quiénes son los enemigos del alma, es hora de aprender cómo convivir con ellos sin dejar que te gobiernen, porque no se trata de luchar contra ellos, se trata de conocerlos, de comprenderlos, de reconocer cuándo están presentes y de elegir diferente. La verdadera libertad no es no sentir miedo, apego, orgullo o deseo. La verdadera libertad es saber que ya no te controlan. Quédate, vamos a explorar el corazón de este proceso. Cómo sanar las raíces que alimentan a estos enemigos. Cómo ir a lo más hondo de ti y empezar a transformar desde allí. Este es el punto de inflexión. Lo que viene puede cambiar tu vida. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, el miedo, el apego, el orgullo, el deseo, no surgió de la nada. No nacieron contigo. No son parte esencial de tu alma. Son capas, capas que se fueron formando con el tiempo, a través de heridas, carencias, experiencias no resueltas. Y si realmente quieres liberarte, no basta con conocer sus nombres. Tienes que ir a las raíces, a ese lugar invisible donde comenzó todo, porque cada uno de estos enemigos se alimenta de algo más profundo, una herida no sanada, un vacío que nadie vio, un momento en el que decidiste, sin darte cuenta, que tenías que protegerte para sobrevivir. El miedo, muchas veces, nace cuando tu confianza fue traicionada. El apego, cuando sentiste que podías perder el amor si no te aferrabas. El orgullo, cuando aprendiste que mostrarte débil
era peligroso, y el deseo, cuando te convenciste de que no eras suficiente tal como eras. Volver a esas raíces no es fácil. Nadie quiere mirar sus cicatrices, pero si no lo haces, esas cicatrices siguen gobernando tu vida. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin dolor. Es mirar tu historia con compasión. Es abrazar a tu yo del pasado y decirle, ya no necesitas seguir huyendo. Ya no necesitas fingir que eres fuerte. Ya no necesitas demostrar nada. La verdadera sanación empieza con la verdad. Y esa verdad puede doler, porque muchas veces te darás cuenta de que construiste una identidad entera sobre la base de una herida. Pero también trae libertad, porque te das cuenta de que no eres esa herida, que puedes elegir de nuevo, que puedes reconstruirte desde otro lugar. Hay una mujer que se llama Luz, y su historia me marcó profundamente. Durante años se sintió invisible. Había crecido en un hogar donde nadie escuchaba su voz, así que aprendió a vivir para agradar, para encajar, para no incomodar. Con el tiempo, desarrolló un deseo profundo de ser aprobada. Buscaba validación en cada relación, en cada trabajo, en cada logro. Pero un día colapsó, no por una tragedia, no por una pérdida, simplemente se cansó. Se dio cuenta de que no sabía quién era fuera de lo que los demás pensaban de ella. En ese momento, algo se quebró, y en esa grieta comenzó a entrar la luz. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué siento que tengo que ganarme el amor? ¿Cuándo fue que dejé de confiar en mí? ¿Qué parte de mí sigue esperando que alguien la valide? Y en ese viaje hacia adentro, empezó a sanar. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y eso es lo que quiero que sientas tú también. Que no importa cuánto tiempo hayas vivido bajo el dominio de estos enemigos, siempre puedes volver a ti. Siempre puedes recordar quién eres debajo de las máscaras. Para eso, necesitas coraje. El coraje de sentarte contigo mismo, en silencio, sin distracciones, solo tú y tu alma, y preguntarte con honestidad, ¿de dónde viene este miedo que me paraliza? ¿A quién estoy tratando de retener con este apego? ¿Qué parte de mí se siente amenazada cuando no tengo la razón? ¿Qué vacío estoy intentando llenar con este deseo constante? Las respuestas no siempre llegarán de inmediato, pero si te mantienes presente, si te abres, si respiras, aparecerán, no como teorías, sino como recuerdos, como emociones, como visiones de tu historia que estaban esperando ser vistas. Y cuando las veas, cuando las abraces, cuando las sueltes, algo en ti va a cambiar para siempre. Porque nadie sana desde el rechazo, solo se sana desde el amor. Amor por lo que fuiste, amor por lo que viviste, amor por quien eres hoy, aún con tus heridas. La espiritualidad verdadera no es escapar del dolor, es atravesarlo con conciencia. Y cuando haces eso, los enemigos del alma pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no los necesitas para sobrevivir. El miedo se disuelve cuando confías. El apego se suelta cuando te abrazas a ti mismo. El orgullo se calma cuando te permites ser humano. El deseo se transforma cuando recuerdas que ya eres completo. Este es el corazón del camino, el momento en el que dejas de buscar afuera y empiezas a habitarte. A partir de aquí, todo comienza a alinearse. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas,
la vida más liviana, y no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás dividido por dentro. Ahora que sabes que puedes sanar, el siguiente paso es integrar, empezar a vivir desde otro lugar, desde un lugar más consciente, más real, más tú. Porque sanar es solo el principio. Lo que viene ahora es vivir de verdad. Hay un momento en el camino en el que ya no reaccionas, sino que eliges. Un momento en el que ya no vives desde el impulso, sino desde la presencia. Un momento en el que te das cuenta de que los enemigos del alma no se han ido, pero ya no te controlan. Ese momento marca el despertar. Y cuando el alma despierta, todo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más verdadero, más íntegro, más tú. Empiezas a caminar por el mundo con otro ritmo, más lento, más consciente, más conectado. Ya no reaccionas con ira cuando alguien te confronta. Ya no mendigas amor en relaciones que no te ven. Ya no corres detrás de sueños que no son tuyos. Descubres la fuerza del silencio, el poder de la calma, la belleza de lo simple. Hay una serenidad que solo llega cuando has atravesado tu oscuridad, una paz que no depende de nada externo, una luz que no brilla para ser vista, sino porque ya no puede ocultarse. Así se vive cuando el alma toma el timón. Comienzas a reconocer las señales. Sabes cuando el miedo está intentando frenarte. Sabes cuando el apego quiere hablar más fuerte. Sabes cuando el orgullo se disfraza de verdad. Sabes cuando el deseo vuelve a susurrar. Pero ahora tienes algo distinto: discernimiento. Y el discernimiento es un regalo de los que se atrevieron a mirar hacia adentro. De pronto, descubres que la libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Que la abundancia no está en acumular, sino en agradecer. Que la felicidad no está en los logros, sino en la autenticidad. Y que el amor no se busca, no se persigue, no se conquista. El amor simplemente se permite. Vivir con el alma despierta no significa que no sientas dolor. Lo sientes, pero no lo temes, no lo evitas, lo atraviesas, lo escuchas, lo transformas, porque has aprendido que cada emoción trae un mensaje, cada caída, una lección, y cada pérdida, una liberación. Empiezas a vivir más ligero, no porque tengas menos, sino porque cargas menos. Cargas menos expectativas, menos máscaras, menos necesidad de complacer, y en ese espacio interior comienza a florecer algo que estaba dormido, tu esencia. Tu risa se vuelve más auténtica, tus lágrimas más limpias, tus decisiones más alineadas, tus relaciones más sanas. Te das cuenta de que no tienes que impresionar a nadie, que no necesitas ser aceptado por todos, que no estás aquí para cumplir expectativas, sino para honrar tu verdad. Y tu verdad ya no la define el miedo, ni el apego, ni el orgullo, ni el deseo. La define tu alma. Empiezas a vivir desde el corazón, no desde la mente, desde el ahora, no desde el pasado, desde el ser, no desde el deber. Y en ese lugar, todo encuentra su orden. El ruido del mundo sigue ahí, las presiones, los juicios, las exigencias, pero tú ya no estás en guerra con ellos, porque ya no estás en guerra contigo. Vivir desde el alma despierta no es un lugar al que llegas,
Es una práctica diaria, un volver, un recordar constante, recordar que no eres tus emociones, no eres tus errores, no eres tus logros, eres algo más profundo, más eterno, más sagrado. Y cuando vives desde ahí, la vida cobra un nuevo sentido. Te das cuenta de que cada persona que llega a tu vida trae un espejo, que cada desafío trae una oportunidad, que cada día es un regalo y tú ya no estás esperando que la vida te salve. Tú estás eligiendo vivirla con conciencia. Has dejado de huir, has dejado de fingir, has dejado de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y eso es despertar. Ahora que has sentido cómo se vive desde el alma, en la próxima página te voy a llevar a un espacio aún más profundo. Vamos a explorar la idea de propósito, porque cuando dejas de vivir dominado por estos enemigos, aparece la pregunta inevitable: ¿para qué estoy aquí? Y cuando esa respuesta llega, ya no vives por inercia, vives con dirección. Cuando el alma despierta, aparece una pregunta que arde suave, pero constante en el corazón: ¿para qué estoy aquí? Ya no basta con sobrevivir, con cumplir rutinas, con repetir lo aprendido. Llega un momento en el que necesitas algo más: sentido, dirección, propósito. Y no hablamos del propósito que se mide en títulos, fama o grandes logros. Hablamos del propósito del alma, ese que no se impone desde afuera, sino que se revela desde adentro. No todos vinimos a hacer lo mismo, pero todos vinimos a recordar quiénes somos y a vivir desde ahí. El propósito no es una meta futura, no es algo que alcanzar algún día, es una forma de vivir, de estar presente, de encarnar lo que tu alma vino a expresar. A veces, el propósito está en lo pequeño, en una palabra dicha con amor, en una presencia auténtica, en un gesto silencioso que cambia el día de alguien. Otras veces, se manifiesta en acciones más visibles, en crear, en sanar, en guiar, en transformar. Pero no importa cómo se exprese, siempre tiene algo en común. Nace desde la verdad. Y para vivir en propósito, tienes que haber atravesado la sombra, tienes que haber visto al miedo y elegir avanzar, tienes que haber soltado el apego y confiar en lo que se va, tienes que haber desarmado el orgullo y elegir la humildad, tienes que haber purificado el deseo hasta que solo quede lo esencial, porque si no, todo lo que hagas estará contaminado. Será una búsqueda de reconocimiento, de validación, de huida, y tarde o temprano sentirás el vacío de lo que no nace del alma. Una mujer me contó una vez que siempre había sentido un impulso profundo por cuidar a los demás. Pensó que su propósito era ser enfermera. Estudió, trabajó, se esforzó, pero sentía que algo no encajaba, hasta que en un retiro espiritual descubrió que su verdadero propósito no era sanar cuerpos, sino acompañar almas. Cuidar sí, pero de otra manera, a través de la escucha, de la palabra, de la contención emocional. Y cuando empezó a hacerlo, su vida se llenó de sentido, no porque fuera reconocida, no porque ganara más, sino porque, por primera vez, se sintió alineada, enraizada, viva. Eso hace el propósito. Te conecta, te ordena por dentro, te hace sentir en casa, estés donde estés. Y lo más bello es que no tienes que forzarlo, solo tienes que vaciarte de lo que no eres. Y el propósito aparece. A veces pensamos que encontrar el propósito es un destino, pero número es una consecuencia.
una consecuencia de sanar, de escuchar, de limpiar los ruidos interiores, de recordar. El alma siempre ha sabido a qué vino, pero el ruido del miedo, del apego, del orgullo y del deseo la hace olvidar. Y cuando el ruido se disipa, la voz se escucha. Esa voz no grita, no da instrucciones exactas, no dice, haz esto. Es más bien una sensación, una certeza suave, un fuego silencioso que te guía. Te das cuenta porque, al actuar desde ahí, sientes gozo, paz, coherencia, aunque sea difícil, aunque no tenga aprobación, aunque no sea perfecto. Y aquí va una verdad que muchos ignoran. Vivir desde el alma no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. A veces tendrás que decepcionar expectativas. A veces tendrás que dejar personas, lugares o caminos que ya no vibran contigo. A veces tendrás que volver a empezar. Y duele. Pero también, en ese proceso, recuperas tu vida, tu tiempo, tu energía, tu dirección. Empiezas a decir no a lo que antes tolerabas y sí a lo que tu alma te pedía en silencio. Empiezas a sentir que todo tiene un ritmo, un orden, que incluso el dolor tenía sentido. Y cuando vives así, tu vida deja huella, no porque busques dejarla, sino porque simplemente eres, y ser es suficiente. A lo largo de este camino, ya has visto quiénes eran los enemigos, has reconocido tus heridas, has despertado, has sentido la posibilidad de vivir con propósito. Ahora viene lo más importante, sostenerlo, porque despertar es solo el comienzo. Lo difícil es no volver a dormir. Lo que te diré ahora es cómo mantenerte despierto, cómo construir una vida desde esta nueva conciencia, cómo no caer otra vez en las mismas trampas disfrazadas con otra cara, porque el alma que ha despertado necesita cuidado, dirección y amor para mantenerse viva. Despertar no es un destino, es una decisión diaria, y como toda decisión profunda, necesita compromiso, porque despertar no es algo que ocurre una vez y ya, es un ciclo, un movimiento constante entre olvidar y recordar. Hay días en los que todo fluye, sientes la paz, la claridad, la conexión, pero también hay días grises, días en los que el miedo vuelve a tocar la puerta, el apego te tienta, el orgullo se levanta, el deseo te empuja, y entonces te preguntas, ¿acaso no había sanado esto? ¿No había avanzado ya? Sí, claro que sí, pero avanzar no significa no caer, significa que ahora, cuando caes, sabes cómo levantarte, sabes dónde mirar, sabes qué voz es tuya y cuál viene de una herida vieja. Sostener el despertar del alma no se trata de perfección, se trata de presencia, se trata de escucharte cada día, de hacer pausas, de observar tus emociones sin juzgarlas, de estar dispuesto a corregir el rumbo cuando sientes que te desvías. Es como cuidar un fuego. No necesitas que esté ardiendo intensamente todo el tiempo. Solo necesitas que no se apague. Y para eso hay que protegerlo. ¿Cómo se cuida el fuego del alma? Con prácticas, con espacios sagrados, con silencio, con verdad. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es cultivar momentos de conexión contigo. No necesitas horas. A veces basta con 5 minutos de silencio al amanecer, un té tomado con presencia, una caminata sin teléfono, una conversación desde el corazón. También es vital elegir con conciencia lo que consumes, no solo lo que comes.
lo que ves, lo que escuchas, lo que permites que habite tu mente, porque lo que alimenta tu mente moldea tu mundo. Rodéate de personas que te eleven, que te recuerden quién eres cuando tú lo olvides, que no te juzguen por tus caídas, sino que te ofrezcan la mano para levantarte. Y sobre todo, sé esa persona para ti. Sé tú quien se habla con amor cuando falla. Sé tú quien se abraza cuando tiene miedo. Sé tú quien se recuerda que no necesita demostrar nada, ni ser perfecto para merecer descanso, luz, amor. El alma no necesita que la exijas, solo que la habites. Cada vez que el miedo vuelva, no lo rechaces. Obsérvalo. Pregúntate qué viene a mostrarte. Cuando el apego te duela, no te castigues. Agradece la experiencia y suéltala. Cuando el orgullo hable más fuerte, respira, baja la guardia. Recuerda que tu valor no está en tener razón. Cuando el deseo arda, detente. Pregunta si eso que anhelas nace de la carencia o del alma. Y si descubres que te dormiste de nuevo, que volviste al piloto automático, que otra vez estás repitiendo patrones, no te juzgues. Solo vuelve. Vuelve a ti. Vuelve al centro. Vuelve al fuego. Eso es sostener el despertar. Hay algo hermoso que sucede cuando vives así, cuando eliges desde el alma, cuando te cuidas por dentro, cuando te alineas con lo que eres. Tu vida empieza a tener coherencia. Ya no necesitas explicar tu paz. Se siente. Ya no necesitas defender tus decisiones. Se entienden. Ya no necesitas correr, porque sabes que todo llega cuando tú estás presente. Esa es la verdadera abundancia, no lo que posees, sino lo que experimentas cuando estás alineado. Y aquí viene una verdad profunda. El alma no busca perfección, busca coherencia. Coherencia entre lo que sientes, piensas, dices y haces. Coherencia entre tu mundo interior y tu vida exterior. Y cuando esa coherencia se vuelve tu prioridad, los enemigos del alma pierden fuerza. No desaparecen, pero se vuelven pequeños, como ecos de un tiempo en que no sabías quién eras y ahora sí lo sabes. Cierra los ojos un instante, respira, siente todo lo que se movió dentro de ti en este viaje. Has caminado a través del miedo, del apego, del orgullo y del deseo, no como un espectador, sino como un alma que empieza a recordar, a despertar, a elegir diferente. Tal vez lloraste, tal vez te incomodaste, tal vez algo se removió en lo más profundo de tu ser. Y si fue así, entonces este mensaje ya cumplió su propósito, porque no estamos aquí solo para entender con la mente, estamos aquí para transformar con el corazón. Este no fue un video más, fue una invitación, una puerta abierta a una vida más consciente, una chispa encendida en medio de tanta confusión, un espejo en el que quizá, por primera vez, te viste con total honestidad. Ahora sabes que los enemigos del alma no son castigos, no son errores, son maestros, maestros que te muestran tus zonas no sanadas, tus vacíos, tus olvidos, y al verlos con claridad, ya no necesitas vivir desde ellos. Puedes elegir, puedes volver, puedes reconstruirte. Ese es el mayor acto de amor propio, despertar y no volver a dormir. Y aunque el camino a veces duela, recuerda esto: lo que más duele no es soltar lo que no eres,
sino haberte alejado tanto tiempo de lo que siempre fuiste. Hoy es un nuevo inicio, una nueva forma de habitarte, de tratarte, de mirarte al espejo sin miedo, de caminar por la vida sin necesidad de demostrar, complacer o impresionar. Hoy puedes volver a ser tú, y ese tú no necesita validación, no necesita tenerlo todo resuelto, no necesita perfección, solo presencia, conciencia y el coraje de no traicionarse más, porque en el fondo, el alma no quiere que seas alguien especial, solo quiere que seas tú, completo, libre y despierto. Así que desde hoy, empieza a vivir con una pregunta en el corazón. ¿Esto que hago, lo elijo desde mi alma o desde mi herida? Y si la respuesta no te gusta, tienes el poder de cambiarla. No mañana, no cuando todo esté en orden, ahora, porque el momento más espiritual no es cuando todo es luz, es cuando, en medio de la sombra, eliges avanzar. Gracias por permitirte llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro. Este video es una semilla, pero solo tú puedes regarla. Solo tú puedes decidir si este despertar se queda en una emoción o se convierte en una nueva forma de vivir. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas. Y, sobre todo, vuelve a él cada vez que lo necesites, porque cada vez que lo escuches, vas a entenderlo desde un lugar más profundo. Recuerda, el alma siempre supo el camino, solo estaba esperando que tú también lo recordaras. Nos vemos en el próximo viaje.